tal? Buenas tardes a todos, espero que estén pasando un excelente día, o tarde, o noche. El día de hoy les voy a comentar sobre este personaje filosófico de alto impacto en la sociedad, incluso hoy en día. Estamos hablando de nada más y nada menos de que George Wilhelm Friedrich Hegel, mejor conocido como Hegel. Ahora bien, ¿quién demonios fue Hegel? ¿Y qué ideologías tenía que hoy en día se pueden alcanzar a notar aún? Podríamos comentar principalmente que Hegel es aquel filósofo que se basó principalmente con una ideología bastante sencilla de comprender, pero que hoy en día no se pone tan justificada, por decirlo de algún modo. Estamos hablando de que su ideología consistía en que, digamos directamente, todo lo real es racional y que todo lo racional es real. A esto lo podremos denominar bien. Esta ideología se le conoce por el término de idealismo absoluto. ¿Qué tiene que ver el idealismo absoluto con lo que está proponiendo Hegel? Te comentaré qué sucede. Hegel directamente se basaba en que toda la razón y todos los pensamientos que llevarán a la razón están directamente ordenados para seguir, digamos que, una rigurosa necesidad y por ende, digamos de que es legisladora de todo lo que ocurre. ¿A qué me refiero con esto? Para que puedas entender directamente, podríamos catalogar de que todas las acciones, ya sean naturales o sociales directamente, tienen un origen. Nada directamente pasa así de la nada. Digamos de que lo que vendrían siendo guerras, actos delictivos, etcétera, o ya actos naturales, como pondremos unos ejemplos. Tenemos que aclarar que en el aspecto natural o en el entorno de la naturaleza, en un entorno, digamos, ya más alejado a lo que vendría siendo la sociedad, tenemos actos como lo que vendrían siendo los desastres naturales, ya sean tsunamis, terremotos, tornados, maremotos, etcétera, los cuales están directamente realizados por cierto tipo de razón. Cada uno de estos desastres están llevados a cabo por una serie de circunstancias las cuales van a provocar esto. Ahora directamente, esto en el aspecto de lo natural. En los aspectos sociales específicamente tenemos lo que vienen siendo guerras. Directamente guerras o tipos de conflictos ya más delictivos, etcétera, donde podemos tomar en cuenta de que también tienen una razón, directamente tienen algo que los llevó a cometerlos, a que cada acto delictivo tiene una razón. Sí, digamos que en cierta forma podríamos catalogar que Hegel lo que quiere dar a entender aquí es que cada acto, ya sea incluso malvado o digamos bueno, por voluntad propia, digamos, por iniciativa, tiene una razón, tiene este tipo de fundamentos por los cuales se va a realizar. En el caso de un ejemplo, del aspecto de lo natural, podríamos catalogar que hay un sismo, se puede crear directamente por el choque de las placas tectónicas directamente. Pero en el aspecto social, una guerra se debe directamente a un conflicto entre dos o más países donde se están viendo involucrados, ya sea por un problema de comercio, directamente de militar o algo ya directamente personal entre los gobernantes de estos países. Así que cada acto indebido tiene su razón de ser, tiene una función. Sí, a esto es a lo que yo iba en el principio, cuando les comenté que la razón estaba vinculada por una rigurosa necesidad. ¿Por qué rigurosa y por qué una necesidad? Los países o o la naturaleza, por así decirlo, digamos, tienen cierta necesidad, por ejemplo, en el caso de los maremotos, un ejemplo, al momento de crearse, pueden incluso beneficiar en cierto punto. No todo es desastre en estos aspectos. Pueden incluso hasta descubrirse nuevos arrecifes en estos casos cuando digamos que todo esto sucede en el aspecto de lo de la naturaleza. En cuanto a las guerras y conflictos sociales, podremos tomar en cuenta que se basa por una necesidad. Por ejemplo, hagamos un paréntesis aquí y digamos la guerra, mejor un asesinato, algo similar. Por ejemplo, si no es un asesinato, podría ser algo como un robo. ¿De qué surge un robo? Una persona que está robando, consideremos que sinceramente él no lo hace porque le guste robar.
Yo no voy a identificar a esta persona que dice, oye, me gusta mucho ir a robarle a las personas, así nada más. No, créanme que no, a ninguna persona le va a gustar eso. Simple y sencillamente, el aspecto y el acto de robar se da directamente por una necesidad. Tú vas a ir a robarle a esa persona algo que tú sabes que a ti te falta, que a ti no directamente, no lo vas a poder conseguir, tú no lo tienes y tienes esta necesidad, pero nada quiere decir que porque tengas esa necesidad vas a llegar a actos delictivos. O sea, eso podríamos catalogarlo ya incluso en lo que decía Kant directamente, que mencionaba que tenías que actuar con principios morales. Por ejemplo, el robar no está justificable, no, aunque no lo tengas, no lo vas a hacer. Exclusivamente para finalizar este tema, podríamos concluir que la ideología que se está poniendo en el 2024 en cuanto a los principios que tenía Hegel, podríamos catalogar que las necesidades están llevando a las personas hoy en día a cometer actos bastante inadecuados, todo por tener una necesidad. No por tener una necesidad quiere decir que vas a tener que acudir para poder satisfacértela a actos delictivos, para nada, cosa que hoy en día se ve incluso hasta bien. Está mal, tienes que actuar con principios morales y éticos. Si tú estás robando en estos casos, por ejemplo, porque tienes una necesidad, estás haciendo muy mal, porque te estás convirtiendo en un problema social directamente. Así se termina esta exposición sobre este filósofo, Hegel, filósofo alemán. Hasta luego, bye, chao.